Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Fate System Toolkit, que es un libro que es para hacer modificaciones directamente sobre el sistema Fate básico. Probablemente aquí acabarán haciendo una versión, supongo que lo acabarán llamando Fate avanzado, más que caja de herramientas de Fate, aunque hay que decir de que esto es más o menos de lo que se trata. Esto es una caja de herramientas que te permite modificar el sistema Fate para hacer el tipo de juego que más se adecue a lo que vosotros o vuestros jugadores quieran. ¿De qué va este libro? Este libro va de reglas, va de cómo poder ir modificando las reglas poquito a poquito para hacer algo que con lo cual podáis emular a lo mejor algún juego que vosotros queréis hacer o sentiros un poquito más cómodos. Hay incluso algunas reglas que son más para, bueno, sabemos que a la gente le cuesta un poquito hacer los aspectos, hacer las consecuencias. Vamos a hacerlos un poquito más sencillos. Y bueno, la estructura que tiene el propio libro ya está más o menos dividido como estaba dividido Fate. Va tratando los distintos aspectos de las reglas y el sentido que tienen y cómo se pueden ir modificando. Para empezar, empieza con la típica regla de bronce de que, bueno, este es realmente tu juego, con lo cual podéis hacer todo lo que queráis. Por cierto, el aspecto que tiene por dentro es muy muy bueno, además de que es el tipo de arte que normalmente me suele gustar porque suelen hablar un poquito de las cosas que están tratando en las reglas y no son arte descontextualizado, cosa que ya sabéis que me molesta mucho. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí cómo modificar los aspectos, cosas que es bastante, es una parte integral del sistema, con lo cual está bien empezar directamente por eso. Ya directamente te ponen cómo hacer, por ejemplo, aspectos que sean un poquito menos poderosos, hacer aspectos de equipo, cosa que se ven en otros juegos Powered by Fate, como por ejemplo Freeport, Freeport del antiguo mundo de 20, que tiene un suplemento que es para jugar una especie de versión de un Unionera, utiliza bastantes aspectos de equipo, sobre todo en objetos mágicos. Aquí te indican que, bueno, si tienes un equipo que sea más o menos potente, como por ejemplo un rifle de francotirador, lo puedes convertir en un aspecto. Lo que pasa es que también te indican de que no es mejor casi no abusar demasiado, porque si no acabas teniendo demasiados aspectos, y demasiados aspectos, a pesar de que los aspectos sean algo muy bueno, demasiados aspectos descentran mucho los jugadores y descentran bastante al máster y se vuelve un poco complicado de manejar. Tenemos lo que serían las condiciones, que serían como mini aspectos que tendría por aquí, que serían como una especie de mini aspectos, que serían simplemente para las consecuencias tanto físicas como mentales. Recordad que en Fate, cuando te hieren tienes unas casillas de estrés, cuando no quieres marcar esas casillas de estrés, porque normalmente si no puedes marcar ninguna, acabas siendo derrotado, puedes aceptar una consecuencia si no quieres rendirte. Y las consecuencias normalmente se suelen hacer al respecto a la situación en la que estás. Muchas veces, esto de elegir una consecuencia a veces no es demasiado claro, con lo cual ya te ponen aquí una mini regla de condiciones, con unas condiciones más o menos fijas, en las cuales tú puedas ir marcando. Y simplemente no te despreocupas. Esto sobre todo para la gente que encuentra un poquito difícil. Yo encuentro que la regla básica de consecuencias ya está bastante bien, pero aquí tenéis algunas cositas un poquito más delicadas, cosas como estar enfadado, estar magullado, estar deshidratado, que son un poquito menos poderosas, te previenen menos consecuencias de estrés, pero está bien tenerlo, y así más o menos a la gente que la sacas de 20, de cosas que son un poquito más al pie de la regla, les sirven bastante para poder irse adecuando. Luego tenemos las habilidades, ya te indican cosas que ya te decían en Fate, cosas como que podías ir cambiando los nombres de las habilidades, crear nuevas listas de habilidades, y más o menos te indican cómo ir modificando el equilibrio, crear pequeños grupos de habilidades en caso necesario, meter grupos y pequeñas sinergias en habilidades, cosa que está bien. Luego tenemos por aquí también cómo crear proezas, cómo crear distintos tipos de proezas que no sean el simple +2 o ganar un punto de Fate para hacer un efecto muy especial, o incluso podríamos tener, por ejemplo,
proezas que bonifican a más de una cosa, o que ayudan que ayudan a los demás, o que hayan efectos que sean directamente, que se disparen inmediatamente, que es una situación muy concreta. Y bueno, las proezas en realidad, como es una cosa que más o menos se suele hacer sobre la marcha, a pesar de que hay una lista concreta dentro de Fate, está mucho mejor si puedes personalizarla a los personajes. Es un apartado bastante pequeño, por cierto, que está bastante bien. Luego tenemos por aquí Gran Juego, que serían distintas opciones para ir generando con respecto a las campañas que normalmente llevas. Cosas como, por ejemplo, cómo implementar profesiones, cómo implementar razas, con ya listas concretas para que los jugadores no se sientan un poco a la de Dios. Ya esto lo tienen, por ejemplo, juegos como Windjammer y otros juegos por el fin normalmente suelen tirar de aquí, de que te crean una especie de plantilla con aspectos en los cuales más o menos te dejan algunas opciones libres para que puedas ir escogiendo. Eso está bien, sobre todo si tienes a gente que es un poquito parada, ¿no?, de crear conceptos. Mi consejo es que utilicéis esas reglas si queréis, y si no, modifiquéis esas plantillas, que no hay absolutamente ningún problema. Normalmente no te dan nada que no te dé ninguna otra cosa. Luego, cómo modificar lo que sería el nivel de poder, en caso de que quieras hacer una partida con distintos niveles de niveles de poder, cómo modificar lo que serían los niveles de estrés para adecuarte a un género que sea un poquito menos pulp y un poquito más mundano, o todo lo contrario, si quieres hacer algo un poquito más superheroico. Aquí tenemos circunstancias especiales, como ya una persecución, que es bastante rápido, la verdad, realmente es un conflicto. Cómo llevar conflictos sociales y cómo llevar temas de consecuencias, sobre todo a nivel social y tal. Luego tenemos aquí lo que serían herramientas personalizadas, cosas como, por ejemplo, cómo llevar distintos niveles de estrés, cómo llevar con distintos tipos de consecuencias, cómo utilizar las zonas, que si os recuerdo que en Fate normalmente no hay unas reglas de distancia en sí, sino que lo que hacen es que se dividen los campos de batalla en zonas, y entonces, bueno, a partir de ahí te vas moviendo de una zona a otra. Realmente es algo bastante narrativo. Y bueno, aquí como ir cambiando para ir haciendo... mira, esta regla está muy bien. Aquí como, por ejemplo, puedes tener, si te olvidas de los dados Fate en casa, las distintas opciones que hay, la de dado de 6 menos dado de 6, que la tenían cosas como Star Wars Adventures, o por ejemplo Legends of Angler, cómo modificar dados, cómo utilizar una tabla en caso necesario, cómo utilizar 4 dados de 6, que bueno, que es la opción más cutre que la que te venía en el libro. Cómo hacer temas de escala, cómo meter aliados y allegados o ayudantes, mejor dicho. Cómo llevar riqueza sin utilizar recursos y los problemas que te puede dar. Cómo llevar temas de armas y armaduras, alternativas de armas y armaduras. Esto, mira, me lo había dejado y estaba intentando hacer una adaptación de Star Wars. Bueno. Cómo utilizar el tema de las armas y armaduras con dados de colores. La magia. Y bueno, aquí llegamos un poquito a lo que sería el kit de la cuestión. Este libro en un principio, cuando lo estuvieron desarrollando, lo querían hacer el sistema de magia de Fate, porque pensaban de que se van a expandir bastante. Y realmente es casi la mitad del libro, que estos son distintos sistemas de magia, más o menos explicados, dependiendo de la concepción que tengáis de la magia. Hay desde sistemas más o menos mundanos en los cuales hay rituales, en los cuales se podrían explicar distintas cosas, hasta sistemas de magia completos con distintos aspectos, con sus proezas, con sus conjuros, con sus distintos efectos. Tan complejos como pillarte un aspecto, tan complejos como tener distintas habilidades y tan complejos como tener sus distintos pequeños subsistemas. Cosa que está bastante bien, y además hay algunos que tienen su cierto tono y serían prácticamente con sus propios mini settings en concreto, ¿sabes? Hay algunos que son en plan rollo avatar de las Darkbender, también conocido como la leyenda de Aang, por si. Y también tenemos por aquí cosas más dedicadas al terror, con incluso sus propias manifestaciones, criaturas. Está muy bien. Y luego también te viene como hacerte el tuyo propio, como
equilibrar los sistemas de magia para que no sean excesivamente poderosos con respecto a otras opciones de creación, cómo limitarlos, como por ejemplo si quieres utilizar sistemas de maná, cómo darte cuenta de cuando estás dedicándote a hacerlo demasiado complejo y necesitas hacer algo un poquito más sencillo, cosa que está muy bien. Y luego tenemos aquí un pequeño apartado de subsistemas, en el cual tenemos cosas para hacer Kung Fu, por ejemplo, hacer ciberequipo, que ya venía en el Fate básico simplemente. Esto sería una progresión un poquito más, una pequeña expansión más, como hacer gadgets que sean mejores que un equipo normal. Ya recordemos que en Fate así normalmente no suele haber equipo de per se, sino que ya se asume de que normalmente tus habilidades ya estás utilizando el equipo que utilizas, o como mucho el equipo lo que sirve es para que puedas usar las habilidades de determinadas maneras. Esto lo puedes complicar un poco más utilizando aspectos, utilizando extras o utilizando valores de armas y armaduras. También tenemos un sistema de combate de masas en caso de que lo necesites. Cómo utilizar vehículos dentro de la ambientación. Cómo utilizar poderes superheroicos, por ejemplo. Y también tenemos por aquí cosas como, por ejemplo, reglas para horror. Que, si os acordáis de mi review de Spirit of the Century, todavía no lo he tocado, del hombre abstracto, os daréis cuenta de que si llegáis a mirar aquí, que hay de hecho realmente el hombre abstracto es una abstracción de esta parte de las reglas del Fate System Toolkit directamente a Fate. Y la verdad es que, como podéis ver, este libro está muy bien, está muy bien si vais a utilizar el sistema Fate. Yo lo consideraría uno de los indispensables para utilizar Fate básico. Y ya entre esto y el Fate básico prácticamente tenéis casi todo lo que necesitáis para hacer un juego propio. Un juego propio útil, Powered by Fate. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.